Bienvenidos, muchas gracias a todos. Vamos a dar unos 3 minutitos en lo que vamos dando acceso a las personas que se registraron. Ya vamos en 10 personas. Tentativamente tendremos unas 60 personas. Y démosle chance 2 minutitos antes de comenzar. Y muchísimas gracias a todos por dedicarnos tiempo a participar, y va a ser muy interesante todo lo que nos quieran proponer, comentar, etcétera. Va a ser muy valioso. Vamos a empezar en un Esto va a minuto. estar padre. Estando Chaillo es garantía. Veo varios amigos aquí de la industria. Muy bien, muy bien. Mm. Muchos saludos a Ana Camarena, Fernanda Cruz, Gabriel Ibarra, Guillermo Ojem, Juan Antonio Torres, Marco Antonio de la Torre Villeda, Mario García, Mónica Licona, Rafa Guerrero, gracias por conectarte. Velvet Luna, Yasmín Cardós. Muy bien. Pues respetando el tiempo y la puntualidad de quienes se han incorporado en este momento, vamos a comenzar. Quisiera presentar, muchos de ustedes ya lo conocen porque como es una leyenda del sector turismo, pero para quienes no tengan el gusto y esa oportunidad, síganlo en sus redes sociales, en Twitter, en Facebook. Tiene más amigos en Facebook que Juan Pablo II, lo cual habla bien de su talento y su carisma. Les presento, es un enorme gusto estar aquí, compartir este tiempo con mi querido amigo Eduardo Chaillo. Eduardo es propietario de Global Meetings and Tourism Specialist, que es una consultoría especializada en estrategia, capacitación e investigación en la industria de reuniones. También funge como director regional para Latinoamérica de esta gran empresa relevante en el mundo del turismo, que es Maritz Global Events. Él es licenciado en administración por el ITAM, pues no se puede todo en esta vida. Él hará la misma crítica de la escuela donde yo estudié. Él ha ocupado distintos cargos dentro del sector turístico en el gobierno de México, en el tianguis turístico, representándonos en el extranjero, en Chicago, en Washington, de una manera muy importante. Ahora como voluntario ha venido ocupando posiciones de liderazgo dentro de diversas organizaciones globales del mundo de los eventos, y cuenta con 5 certificaciones profesionales y es miembro del Salón de Líderes del Events Industry Council, entre otros reconocimientos. Una persona muy profesional, muy querida, y que es un gusto compartir contigo, Eduardo, este tiempo. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Guido, el gusto es mío. De verdad es un honor. Yo tengo una gran admiración por Guido Lara, además de que siempre que tengo alguna duda en términos de marketing político o de alguna cosa de estas que ahorita está tan de moda, pues evidentemente toco base y pregunto qué está pasando, mi querido Guido. Guido Lara es PhD y es fundador y CEO de Lexia. Lexia, como saben, es una agencia de investigación de mercados y opinión pública, líder en comprender lo que la gente quiere, siente, piensa y hace. Es doctor summa cum laude por la Universidad Complutense de Madrid en Teoría de la Comunicación y Métodos de Investigación Social y licenciado en Comunicación por la Universidad Iberoamericana. Ni modo. Consultor, investigador e ensayista, dirigió el proyecto de la marca México, que es precisamente el tema que nos trae hoy a este importante webinar. Ha dirigido cientos de proyectos, entre los que destacan campañas presidenciales, análisis de contenidos para medios, posicionamientos de marcas y especialmente el descubrimiento de Human Insights aplicables a la mercadotecnia, branding y la comunicación.
pueden seguirlo también en Twitter, Guido Lara, y en sus colaboraciones periodísticas en el Animal Político y el Financiero, tanto en la parte del periódico como en la parte de la televisión. Gracias, Guido, y adelante, por favor. Muchísimas gracias, Eduardo. Pues miren, ya Eduardo y yo ya nos pusimos de acuerdo cómo vamos a llevar la conversación. Vamos a ir poniendo cada uno algunos de nuestros temas, nuestras experiencias, y al minuto 40 vamos a abrir la conversación, porque parte de lo relevante es escuchar sus inquietudes, sus dudas, sus sugerencias, sus propuestas, sus insights que nos quieran compartir. ¿Cómo empezó esto de la marca México? Cuando nosotros en Lex hicimos la asesoría para la campaña presidencial de Vicente Fox, cuando gana Vicente Fox, se ve la necesidad de replantear la imagen de México en el mundo. Ustedes saben que una marca es mucho más que una identidad gráfica, que un diseño, sino también una esencia, un alma, una invitación, algo que va a proponer qué es este país para beneficiarse de el mundo, de los intercambios culturales, las exportaciones, la radicación de empresas, desde luego el turismo en toda su gama de turismo de negocios, de reuniones, turismo de placer, etcétera. Entonces, había que generar una estrategia de marca para el país. Eso, como nosotros habíamos estado asesorando, de repente se creó un consejo y me invitaron a dirigir el proyecto, ¿no? Entonces, dirigimos ese proyecto con la idea de recuperar la esencia de lo que es México para posteriormente lanzarla. ¿Cómo la construimos? Usamos una metodología que es muy propia de Lexia, que es el Open Group, que es distinto al Focus Group porque tiene más conversación y más diálogo que lo demás. ¿Y cómo lo hicimos? Lo hicimos con sesiones de grupo con japoneses, con chinos, con alemanes, con estadounidenses, con brasileños, con españoles, y gente con quien tenemos nuestros mayores intercambios, pero personas que viven en México, es decir, conocen el producto, pero tienen su lente, su percepción, su cosmovisión de su cultura. Y así logramos encontrar esa esencia de la marca México, donde antes de pasar a hacer un diseño gráfico hay que ver qué es lo que queremos comunicar. Y lo que queríamos comunicar es un México donde conviven la tradición y la modernidad, donde en el lado de la tradición fue más fácil encontrar que era México en ese entonces y lo sigue siendo hoy en día, que es un México con diversidad cultural, con gente hospitalaria, con amor por la vida, por la belleza, por el colorido y una cultura original. Nos costó un poco más de trabajo encontrar qué es lo moderno de México. Cuando preguntábamos si lo tecnológico, los alemanes decían, pues no mucho. La calidad, los japoneses tampoco. Pero un componente fundamental de la modernidad en México es nuestra capacidad de adaptabilidad y flexibilidad. Nuestra capacidad de encontrar soluciones innovadores, ser creativos, y tener una expresión cultural de vanguardia. En ese momento habíamos decidido y ha tenido éxito la estrategia, aunque no depende de lo que se ha hecho en el gobierno, más depende de los creadores y artistas mexicanos, que es destacar el cine mexicano, que ha sido exitosísimo desde entonces, y la gastronomía mexicana. Entonces construimos esa esencia de marca que posteriormente aterrizó, y hablaremos a más detalle, en la expresión gráfica que hoy permanece y que hoy orgullosamente trae Eduardo en su chamarra. Entonces, Eduardo, ¿por qué una marca país? ¿Por qué es importante tener una marca país? Bueno, yo creo que comentaste algo muy importante, que es sobre todo diferenciarse, ¿no? Digamos, resaltar todos esos atributos que tenemos como país, como comunidad, como nación, y que nos hacen diferentes al resto del mundo. Posicionar esos valores ante diferentes audiencias, que responden a una no solo identidad gráfica, pero a cómo esa identidad gráfica va acompañada con mucho contenido. O sea, lo maravilloso de esta marca es que no es un logo, sino que tiene mucho significado, ¿no? Y entonces esos valores, esa narrativa, había que alinearla. Y entonces también una marca sirve para eso, para que todos la asuman. Y entonces cada que hablen de México, pues inmediatamente venga esa imagen visual. También contagia emoción,
contagia ese orgullo patriótico que todos tenemos, no patrioteros, sino de verdad patrióticos. Siempre que nos encontramos un mexicano en el exterior, pues es importantísimo cómo se expresa el país. Sirve también mucho para cuidar la reputación, que en estos momentos es tan importante en diferentes audiencias y en diferentes públicos. Para contar la historia, alguien tiene que salir y decir qué está pasando en México, sobre todo en todas esas cosas buenas que pasan todos los días y que pueden de alguna manera contrarrestar las historias que asumen los medios, que normalmente son las partes negativas. Para transmitir confianza. En ese mismo sentido, sirve mucho para crear puentes. Y tenemos yo creo que una obligación muy importante, proteger la marca, de que tenga consistencia, de que haya ciertos lineamientos para usarla, de que esté acompañada siempre de determinadas cosas que la fortalezcan y que reduzca esa brecha entre lo que percibe la gente y lo que realmente pasa en México, que eso es algo que ahorita no se está haciendo, y me parece que si hay algo que falta, más allá de la publicidad y el marketing y todo esto, es esta contención de malas noticias que se puede dar a través de un esfuerzo como estos. Y A ti te totalmente. preguntaría, Guido, ¿cómo se construyó entonces la esencia, eso que le da contenido, y más allá, sobre todo mucho más allá del turismo? Entonces, Sí, algo bien importante y es relevante que lo conozcan. Esta marca ya, y ahorita les platicaré por qué, aterrizó en el Consejo de Promoción Turística de México y se lanzó desde el Consejo de Promoción Turística de México. Sin embargo, esto empezó en la Presidencia de la República. Y empezó en la Presidencia de la República con un objetivo que era generar una ventanilla única y un lugar de sinergia para atraer inversión, darle un sello a lo hecho en México con todas nuestras exportaciones, generar espacios de intercambio cultural, radicar empresas, todo lo que significa la oportunidad del mundo, atraer todas esas corrientes de beneficios para lo más importante de todo, que es que nutran a nuestra cultura, a nuestra economía, a nuestra sociedad. Entonces, así se concibió este proyecto y fue de una manera muy interesante llegar a esta expresión gráfica. Esta expresión gráfica que trae, que todos la han visto y la han visto mil veces porque afortunadamente ha logrado trascender lo que muy pocas identidades gráficas trascienden, que son los sexenios. Esto lo creamos con Fox, estuvo con Calderón, estuvo con Peña, está ahora incluso con Andrés Manuel López Obrador, y por estar en el 5º año de gobierno, y lo hablaremos más tarde, viene la enorme oportunidad que el nuevo gobierno, porque hoy el gobierno actual es un gobierno saliente, el nuevo gobierno, sea quien sea, lo retome y lo proyecte. Está el gran reto de generar esta identidad gráfica, es el gran reto de condensar en una imagen todo lo que es la riqueza absoluta de lo que es México, su historia, sus tradiciones, su pluralidad, su diversidad cultural. Y entonces optamos, lo primero fue, México es color y no le tenemos que tener miedo al color. Y entonces aquí tenemos un rojo, un rosa mexicano, un amarillo, un morado, échale un verde y unos distintos gama de azules. Y en esa combinación tan colorida, que luego platicaremos cómo la gente se sintió tan suyo esta identidad, que empezaron a ver reproducciones de esta idea en múltiples lugares, en múltiples destinos, lugares, etcétera. Empezaron a hacer sus adaptaciones y sus interpretaciones. Hemos de decir que no siguen ninguna recomendación, pero son el espíritu de un México que propone ser color. Y algo muy importante, tener historia, tener mucha relevancia para las cosas. Entonces tenemos una M donde habla ahorita nos preguntan de quién hizo el diseño, lo responderemos. La M, que es el rojo, la sangre, la pasión, y todo el tema, las grecas que tiene es nuestro pasado prehispánico. La E habla de la colonia, del virreinato, de ese espacio donde se acrisola, y hay que reflexionar sobre lo que significa, porque mucho de lo que somos, para bien o para mal, se construyeron en esos 300 años de periodo virreinal o colonia.
con un rosa mexicano. Les cuento la anécdota que tuvimos que sobrepasar ciertas fobias y actitudes machistas, decir, no, no, el rosa es de gays, no lo podemos poner, lo decían más feo, ¿no? El rosa es de, no lo podemos poner. Tuvimos que superar esas diferencias entre ciertos tomares. México nunca fue una colonia, a mí ahí está Eduardo Calderón, perfecto. Quien por cierto, defendió siempre el concepto de virreinato, y no solo defendió el concepto de virreinato, sino que Eduardo Calderón, su empresa, Emblem, fue la creadora de esta expresión gráfica. Eduardo, qué gusto que estés con nosotros. Eduardo siempre defendió que esa ese rosa mexicano, tuviera acento y hablara con el virreinato. Ahora que conversemos más adelante con él, seguramente nos podrá decir un poco más por qué México no se considera una colonia. Luego viene la X. La X es esencial. La X es fundamental. ¿Por qué? Porque es lo que distingue a ese país con el sol, la luna, la profunda ambigüedad, ambivalencia de que en México somos divertidos, cálidos, buenos, alegres, hospitalarios, pero también tenemos la oscuridad de la violencia, la corrupción, las ideas esotéricas, esa ambigüedad que es propia de lo mexicano. Ya lo decía cuando le preguntaron a Del Toro ¿por qué haces lo que haces? Y dice, porque soy mexicano, ¿no? Entonces luego tenemos esa I, que es la verticalidad, la modernidad de un Barragán, unos colores muy propios de Coronel. La C en verde, somos el país biodiverso, el cuarto país más biodiverso del país, muy orgullosos de nuestra tierra, de nuestro campo, como también estamos llenos de litorales y de cielos hermosos, que son la O, que significan esa flexibilidad, esa forma de movernos en el mundo con sueños y aspiraciones. Entonces, ahí está en una gran trabajo. Ahora Eduardo Calderón podrá comentar un poco, pero probamos más de 200 identidades gráficas hasta perfilar este trabajo tan destacado. ¿Cómo ves, Eduardo? No, pues yo veo muy bien, y una de las razones por las que estamos aquí, Guido y yo, digamos, haciendo este Dual Meet, pues es porque Guido evidentemente es parte de ese grupo creativo que junto con Eduardo y una gran cantidad de colegas pensó y puso en la órbita esta marca, y a mí me tocó estar del lado de la aplicación, de la activación, junto con un ejército de promotores, que muchos de ellos de hecho están aquí también uniéndose con nosotros, y que lo hicieron siempre con mucha pasión, porque una marca no es nada si no se activa. Entonces, bueno, para empezar, ¿quiénes? Promotores, diplomáticos que estaban siempre también usando la marca, líderes de opinión, artistas, como tú dijiste ya bien, hiciste referencia a la gastronomía, la artesanía, empresarios, funcionarios públicos, exportadores que tenían que hacer uso, digamos, de esta identidad gráfica. Entonces es muy importante. Pero luego, ¿cómo? Y empezó esto desde el extinto CPTM, que fue, como tú dices, en donde cayó en un principio la administración de la marca. Luego se fue, también regresó de alguna manera a presidencia, en donde entiendo que se manejó la marca país el sexenio pasado. Pero bueno, en el consejo hicimos muchas cosas con esa marca. La verdad es que desarrollamos campañas, era el corazón de la página de internet, de hecho sigue siendo, si ustedes se meten a Visit México, siguen viendo ahí la marca importante. Cooperativos, que fue un concepto muy importante que después, debo decir, nos copió de alguna manera Brand USA en Estados Unidos, y que es simplemente pues, hacer alianzas estratégicas con empresas, con destinos en lo individual, para que las dos marcas de la empresa o del operador o del destino convivieran y hubiera también un call to action, es decir, una venta. Entonces pasó del marketing y de lo visual a la venta directa, importante. También presencia en cumbres, en foros, en activaciones de todo tipo. Y luego ya en México también en eventos de gran formato. Como ustedes han visto, todas las veces que está la Fórmula 1, cuando está el Abierto de Tenis, cuando está el Tijuana Innovadora, el Festival de Jazz, en fin, puedo seguirme el desfile de Día de Muertos.
Mucha publicidad exterior, en las carreteras, en los banners de los aeropuertos, en todos lados también podíamos ver la marca. Entonces, todas esas aplicaciones eran las que le daban vida. De hecho, cuando íbamos a promover México, cuando había olimpiadas o cuando había juegos panamericanos o las expos estas mundiales en diferentes partes, que eran los grandes pabellones, en el G20, y luego en estas cosas, ¿no? En los merchandising, en los uniformes, las gorras, las toallas, los stickers, los termos de agua que ahora se usan tanto, en fin, yo creo que le dimos vida de alguna manera a través del Consejo y luego a través de ProMéxico también, de manera muy importante, porque también sirvió mucho para esto de la atracción de inversiones, Guido. Sí, no, y esto es clave. Una marca es las personas que se convierten en embajadores de marca. Y hay los embajadores muy notables, muy visibles, pero hay ese pequeño embajador que somos todos y cada uno de nosotros, que vamos desde luego tenemos una perspectiva crítica de nuestro país, muchas cosas que mejorar, pero que si tenemos que conversar con cualquier persona que está fuera de México, con un extranjero, vamos a resaltar esas enormes fortalezas. Una de las principales fortalezas y que está en el corazón de la marca y por eso ha sido tan exitosa y por eso ha sido reproducida y copiada y asumida a su manera por tantos destinos. Nosotros no hemos hecho el conteo, pero calculamos que hay alrededor de 100 distintas expresiones que siguen este principio gráfico de los colores y los dibujos al interior para condensar una historia compleja y rica, como es por ejemplo, la cocina mexicana, como es nuestro arte, como es muchas de nuestras cosas, ¿no? Entonces, la clave de nuestra esencia está en la pluralidad y en la diversidad. Y entonces por eso nosotros seleccionamos en su momento a los embajadores de marca, los primeros embajadores de marca con que lanzamos este proyecto en un hermoso evento, primero en San Hipólito y luego en el Tianguis Turístico de Acapulco, donde nombramos como embajadores de marca a las siguientes personas. Si me falta alguien, Eduardos, ya sea Calderón o Chaillo, me podrá recordar. Muy interesante contrastar que pusimos a un arquitecto de vanguardia como Enrique Norten, pero también pusimos a Guillermina Hernández, una extraordinaria alfarera, quien nos decía, por ejemplo, se equivocan los que creen que ya están los videos en YouTube para quien los quiera buscar, son muy interesantes, unos testimoniales de 2 minutos sobre lo que ellos opinan de México. Esta maravillosa artesana mexicana nos decía, se equivocan los que creen que el mundo es redondo. El mundo es como uno lo quiera crear, como quiera su imaginación. Entonces, esta riqueza y esta capacidad de crear mundos del mexicano, con también triunfar en el extranjero de Enrique Norten, el arquitecto, dimos a Roberto, se me olvida el apellido de Maseca, González Barrera. Roberto González Barrera, este gran empresario que es Maseca en 5 continentes, a González Iñárritu, que apenas tenía Amores Perros y vean hasta dónde ha llegado, a Lorena Ochoa, a distintas personas de la gastronomía, del deporte, de los negocios, de los medios de comunicación, y son esos embajadores de marca notables. Ayer lo platicaba con mi amigo Luis de la Calle, y me decía, es que México sí, pero México son los mexicanos que llevan su imagen y sus logros y sus frutos al exterior. Y eso es muy cierto y contrasta con este gran estudio que recientemente publicamos en la revista de Nexo, que por cierto se los recomendamos mucho, que se llama Sueños y Aspiraciones de los Mexicanos, donde vimos que México no es tanto un país como una identidad donde no hay México y hay mexicanos. No sé tú, Eduardo, de lo que has visto de cómo la gente promueve, defiende y hace que México gane valor ante los ojos extranjeros, ¿qué anécdota podrías compartir? Mira, nada más con asistir a alguno de los conciertos de Alondra de la Parra, sientes a México, aún que no sea mexicana la música, si es el caso, sabiendo que está alguien que quiere tanto al país y que promueve tanto a nuestros valores. Y cuando ves un torneo de golf con Lorena Ochoa, cuando ves una carrera en donde Checo gana, es decir, esos son los personajes
que han hecho de nuestra marca lo que es. Y entonces, bueno, pues ya ves que la marca además siempre estuvo aderezada con algún eslogan, con alguna... eso sí fueron cambiando con el tiempo, respetando la marca, pero quizá mandando mensajes de ¿Qué acuerdo a nos la gente. cuentas, qué nos cuentas de esos lemas? ¿Cómo se vivieron en el mercado? ¿Qué beneficios nos trajeron? Fíjate que eso fue interesante porque ese sí fue un poco un sello de todos estos directores que llegaban o secretarios de turismo que llegaban al cargo y que entonces querían enfocarse a un mercado diferente. Unos lo hicieron, por ejemplo, al mercado hispano de los Estados Unidos, que entendían que era un mercado muy cercano y que no estábamos atendiendo. Y entonces otros querían también que los mexicanos en México viajaran más y entonces salió esto de Vive Hoy, Vive lo Tuyo, no sé si te acuerdas, o Sí. el Viajemos por México, que fue un programa implementado el sexenio pasado. En el exterior, pues hubo también cosas interesantes, como en España, ese de Un País, Mil Mundos, me acuerdo mucho, y habla de eso que estás diciendo tú, de la diversidad. Live It to Believe It, que fue de los últimos, Beyond Your Expectations, The Place You Thought You Knew. En fin, yo creo que hubo muchas aplicaciones en términos de slogans, pero siempre acompañados de esa parte fuerte visual que ya traía esas 5 letras que dicen todo. Y algo bien importante es la tarea de acompañar los esfuerzos, ¿no? Acompañar al artista, al científico. Mario Molina, desde luego, fue uno de nuestros embajadores de marca y hablaba de la relevancia de incorporar el apoyo a los científicos mexicanos. Es decir, la ciencia, la tecnología, el arte, la cultura, la gastronomía, la capacidad empresarial, ahora que estamos hablando mucho del nearshoring o alliance shoring o el friendshoring, estas oportunidades enormes económicas que se presentan para el país, que tienen que concebirse para que no beneficien exclusivamente a una empresa grande, sino que lleven esos beneficios a las comunidades, ¿no? Que lleven esos beneficios a la gente, que la gente lo que quiere es empleos mejores, más dignos y mejor pagados, y es tomar del mundo esos recursos, aprender la identidad. Esto es muy importante. La identidad debe de construirse no como un arma cerrada, como algo que bloquea, algo rígido, sino es como un recurso, como algo que ofrecemos a los demás para construir con ellos, ¿no? Y esto nosotros, Eduardo, tú y yo que vivimos en los Estados Unidos, venimos mucho a México, viajamos a muchas partes, pero radicamos en los Estados Unidos, hemos visto el enorme valor que tiene. La gente viaja, ya sea por una necesidad económica o por otro tipo de decisiones personales, pero lleva a su país muy adentro y va enriqueciendo las culturas de la misma manera como nos vamos enriqueciendo. Entonces, tú que haces todo este tema a nivel relevantísimo de los congresos, las convenciones, ¿dónde está ese valor de la marca México para la gente que viene, ya tanto al interior del país? Porque claro, una marca no es exclusiva y esto es bien importante. El éxito de esta marca radica en que la gente, los mexicanos, nos sentimos identificados. Nos sentimos identificados que, repito, que se ha mimetizado el espíritu de esta identidad gráfica, que eso quiere decir que hay algo allí, en esa esencia, ese trabajo que realizamos que estuvo bien hecho, ese trabajo que hicimos un equipo con Paco Ortiz, desde luego Eduardo Calderón y su equipo de diseñadores con toda la identidad gráfica, los estrategas de comunicación que coordinamos y orquestamos el conjunto. Turismo de reuniones, Eduardo. ¿Qué aplicación, qué relevancia? Fíjate que la marca nos hizo ganar muchos congresos y creo que lo sigue haciendo. Y eso es porque los tomadores de decisiones en el tema de congresos, convenciones, exposiciones, demás, que normalmente tienen que ver con gremios o que tienen que ver con asociaciones internacionales, no deciden por un recinto, no deciden porque está muy bonito el lugar, no deciden por un país y deciden por unos valores de una comunidad con la que se quiere conectar. Y esos son los valores, o la proporción de valor que transmite la marca.
Entonces, a mí me parece que va mucho más allá de la parte gráfica. Es un poco qué quieres decir y cómo decirle a ese cliente, ese tomador de decisiones, que, por ejemplo, en temas como la diversidad, en temas como la inclusión, en temas como todas esas cosas que hoy sí son factores determinantes, no solo de congresos y convenciones, sino incluso de inversiones. Vas a ir a donde te acepten, vas a ir a donde coincida tu valor, por ejemplo, en el tema del cuidado del medio ambiente y demás. Pues vamos a ver si esa marca verdaderamente tiene contenido en cuanto a esos valores, y entonces a través de ella lo transmites y ganas eventos y ganas turismo y ganas también turismo repetitivo, porque una vez que van a México, eso sí, todos somos testigos de que les va re bien, y entonces regresan, comparten y usan la marca para seguir socializando los beneficios que tiene México como destino turístico y de reuniones. Y no, totalmente, lo que dices, ¿no? Esta identidad gráfica es simplemente un sello de qué hay detrás y está pleno y lleno de contenido, ¿no? De ese contenido que, por ejemplo, en temas económicos, pues somos una economía con un enorme potencial, que será cuestión de que se alineen ciertos incentivos para que realmente explote positivamente, y que ya está, hay buenas circunstancias, el horizonte de crecimiento económico es importante. Geopolíticamente tenemos, Porfirio Díaz decía que era pobre de México, tan lejos de Dios y tan cerca de Estados Unidos. Cuando hicimos este estudio, los extranjeros nos decían, ¿qué daríamos nosotros por estar cerca de Estados Unidos? Lo que ese país tan rico, tan poderoso y con múltiples oportunidades de hacer tantas cosas, además un país que tiene desde luego su derecha conservadora recalcitrante, pero también tiene un área progresista muy relevante que siempre se está cuestionando. Octavio Paz decía que la diferencia de otros países, de Europa y de Estados Unidos, es que Europa veía el pasado y Estados Unidos siempre se estaba reinventando y sí estaba viendo el futuro. Entonces, lo que podemos hacer en términos de economía, de turismo, de arte, de intercambios culturales y esta circunstancia geopolítica de que las grandes batallas geopolíticas del siglo XXI va a estar determinadas por una lucha de los dos grandes gigantes de nuestro planeta, que son China y Estados Unidos. Y poder ser un aliado y crear, potenciar, solidificar el concepto de Norteamérica, como en su momento estos países que se rompían y se peleaban en la Primera Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, y han creado Europa como un espacio muy, muy relevante para crear una riqueza de intercambio. En Europa te hablan portugués, español, y dentro de España hay catalán, es decir, la riqueza cultural que hace tan atractiva Europa también puede hacer, porque hay que defender y promover lo nuestro, puede ser un polo ultra atractivo. Y vienen oportunidades relevantes como el Mundial de Fútbol, que ustedes saben que ese tipo de eventos atraen la mirada mundial, y pues vamos a ser claro, nos tocan 10 partiditos, ¿no? Ya Canadá 10 y Estados Unidos 40, pero bueno, en esos 40 va a haber más México-norteamericanos o mexicanos que nada, ¿no? En fin, estas grandes oportunidades de poner lo que es México y lo que somos los mexicanos, esa gran diversidad de talentos, de ideas, de recursos, de sabores, de disfrute por la vida, al alcance de los demás, puede significar, además de una gran satisfacción, beneficios concretos y tangibles para la gente, que es lo que está detrás de todo este trabajo, Eduardo. Sí, veo que Laurita está coincidiendo contigo en términos de todo lo que significa la marca y lo que proyecta la marca. Sin embargo, también hay que decir que hay unos retos, ¿no? Los retos de la marca hoy, pues es que está un poco desaparecida, y hay que decirlo, ¿no? Está un poco descuidada, no se le ha invertido, estoy seguro que en los índices de recordación ha bajado mucho, y también en los índices de marca país. Y la preocupación es pues porque otros países evidentemente están haciendo lo propio y nos empiezan a rebasar, y entonces empiezas a ver una convivencia que antes no veías porque México estaba en todos lados, y ahora sí estamos conviviendo del tú por tú con algunos países que están haciendo las cosas muy bien y hay que reconocérselos. Entonces no es solo que nosotros no estemos haciéndolo,
sino que estamos en un mundo muy competido. Ahora, también hay que decir, los destinos, las empresas han hecho buen trabajo de promoción, ahí están, pero tienen sus propias marcas, que a veces ya no están conviviendo con esa marca país, esa marca paraguas, que es tan importante para seguir posicionando destinos y empresas cobijados por esa bonita y significativa marca paraguas, ¿no? Y entonces eso es el gran tema. Y yo te quisiera preguntar, Guido, ¿qué tan importante entonces es la continuidad de esfuerzos? Porque antes de esta marca, y tú deberás recordarte cuando hiciste este estudio, pues creo que hubo 20 marcas en México. Y además se Sí, cambiaban cada que una administración venía. se cambiaban, sí. Afortunadamente esta no. Y entonces, ¿cómo hacemos para cuidarla, para que siga? Sí, creo que hay que, como bien señalas, Eduardo, hay que desempolvarla, hay que reconocerla, hay que ver cómo la propia fortaleza de esta síntesis gráfica a la que pudimos llegar después de procesos de exploración gráfica, diseño, prueba. Lexia participó activamente en evaluar, una de nuestras fortalezas es evaluar lemas, logos, etcétera, con una serie de metodologías que logramos llegar a decantar esta marca, que no es para nada una ocurrencia sexenal. Entonces, tiene esa fortaleza y cuando algo es fuerte, puede desempolvarse, rescatarse y lanzarse. Y no solo es la expresión gráfica, desde luego, sino el espíritu de salir al mundo a decir, estos somos los mexicanos, esto les queremos compartir, con esto queremos enriquecer las propuestas sociales, la economía, los nuevos productos, la nueva forma de divertirse, las soluciones a los problemas de pobreza, de infraestructura, de abastecimiento de alimentos, de recursos naturales, etcétera, de protección del medio ambiente. Tenemos mucho que hacer. Por ejemplo, Simon Anholt, que fue consultor en algún momento, ya posterior a que lo que hicimos nosotros, tiene esta idea del good country, ¿no? A un país que le caes bien a los demás. Nosotros, a los que hayan tenido la oportunidad de estar en el extranjero, cuando dices mexicano, lo primero que hacen es se ríen y te hacen una broma. Lamentablemente, últimamente, ya te ven con desconfianza, porque una de las narrativas muy nocivas y que además está sustentada en hechos reales es esta idea de la narcocultura, la violencia, la inseguridad, el crimen, que es muy negativa, que ha sido fortalecida también con demasiados productos culturales, además de la realidad innegable del problema que enfrentamos, ¿no? Y Entonces, que no estamos contraatacando la guía, y la dejas pasar. la dejas pasar. Ese es el No, problema. el silencio y la inercia no son buena estrategia, ¿no? Entonces, el dejar pasar esas cosas nos están haciendo mucho daño y no tener una voz que destaque con esa X que hablamos de lo positivo y lo negativo, de la luz, de la sombra. Eso somos, pero hay que enfocarnos en nuestra luz. No hay que trabajar duro para quitar nuestras sombras, pero hay que propiciar que se conozca nuestra luz, todo lo que hayamos dicho, todas las Todas las buenas fortalezas que noticias tenemos, que hay todos los días. las buenas noticias y Y las enormes. expresiones musicales y expresiones artísticas y expresiones gastronómicas y Uh-huh. todos y, esos grandes acontecimientos que hay que poner en el mapa, ¿no? Hay que salir a contar la historia, ¿no? Hay que salir a contar la historia, hay que dotarla de recursos, hay que replantear la estrategia. Ya hay un gobierno que se va, ahí viene un nuevo gobierno, sea que gane Claudia Sheinbaum y los partidos que la apoyan, ya sea Xochitl Gálvez y los partidos que la apoyan. Creo que es en la medida en que nos unamos y entendamos que México es diverso y está bien irle a Morena y está bien irle al PAN, eso no nos debe dividir. Eso nos debe decir que tenemos perspectivas diferentes y ir hacia adelante. Entonces, yo quisiera, para como planteamos que la 1:40, abrir a preguntas y respuestas, y creo que ya hay algunas en el chat. En comentarios de mi querida Guille, que ahora está allá en Acapulco. Gracias por sumarte, Guille. Hay una pregunta, ¿se contó alguna vez con apoyo de agencias de relaciones públicas? La respuesta es sí. Vas, Lalo. La respuesta es sí, y como decía al principio del conversatorio,
para mi gusto, es lo que más falta hace. Ese ejercicio de contención, de poner todo lo bueno que pasa en México para contrarrestar lo malo, de sí reconocer que tenemos problemas, pero contextualizarlos, poner incluso mapas en donde digan dónde están sucediendo los temas. Esos son ejercicios que hacíamos todo el tiempo, pero no era una persona, era una institución arropado de las mejores agencias de relaciones públicas al exterior. Y sí, la comunicación estratégica para mí es mucho más importante que la publicidad. Es decir, la publicidad, qué bueno que existía y que había cooperativos, que había call to action, pero me parece que era mucho más importante cómo defendíamos esa percepción que había del país, que solo tenía a veces un solo lado, que era lo negativo. Pero sí había, y yo creo que tiene que regresar tarde que temprano a funcionar. Eso es una de las recomendaciones, cualquiera que sea, como dices tú, Guido, quien gane o quien compita o lo que sea, que retomen ese trabajo de combatir las malas noticias, ¿no? Sí, y sobre todo este tema de haber decidido desmantelar las agencias de promoción de inversión, como es el caso de ProMéxico, o de promoción del Consejo de Promoción Turística de México. Es muy interesante lo que dice Eduardo, porque quizá el tema de la experiencia, de lo que la gente vive en el lugar, se convierten en voceros y puede haber mecanismos quizá más económicos que la publicidad para llegar al objetivo, pero no así y para nada el tema de la contención. Mucho hemos platicado, Eduardo, que pues había alguien en Washington a quien llamar y preguntarle, oye, ¿cómo está esta cosa? O hay alguien en Chicago, o hay toda una red de expertos, así como México tiene una extraordinaria, loable y maravillosa red consular que realmente trabajan increíblemente por los paisanos en los decenas de consulados que hay a lo largo y ancho de los Estados Unidos, de la misma manera que haya un rostro y una voz que contraponga los ataques o la desinformación es esencial, y más en estos momentos donde vienen elecciones y viene lo que ya ha sucedido en el pasado, que es agarrar a México de piñata, ¿no? Y no hay nada más peligroso que ser una piñata sin que le muevan, para que no le den, ¿no? El otro día, Tenemos fíjate que estas... estuvimos en un congreso y una persona líder en el sector de exposiciones, de estas grandes expos, estaba hablando de los diferentes países, índices y demás, de inversiones y demás, de los gremios que traen exposiciones. Y lo que yo vi ahí de México, a mí mismo, mexicano que estoy en la industria de reuniones, me sorprendió lo positivo de los índices, de las estadísticas, de lo que estaba pasando en el país, términos económicos, en el Bajío, en las inversiones, en el nearshoring, todo eso que estás diciendo. Bueno, pero hay que contarlo, hay que decirlo. O sea, alguien tiene que salir y decir, esto está pasando en México. O sea, el consumo interno, qué bueno que nos demos a nosotros mismos palmaditas, pero es muy importante que el mundo conozca lo que está pasando de bueno en México. Totalmente. Acá hay una pregunta de un querido amigo, queridísimo bro, Gerardo Kobe. Dice, ¿alguna vez pensaron en marketing sensorial y definir, por ejemplo, a qué sabe México, a qué huele México, a qué suena México? Yo voy a hacer un comentario y Eduardo hará otro sobre el tema de lo que él haya visto, lo que él haya experimentado. Por propia definición, el tema de los sentidos, pues hay que experimentarlos, ¿no? Entonces es muy difícil crear una campaña sensorial de a qué sabe y si la gente no lo prueba, ¿no? Entonces eso es la estrategia de llevar la gastronomía mexicana más allá del Tex-Mex, que es lo que se conoce en muchas partes del mundo, era eso, ¿no? Buscar que la gente, nuestro mundo ideal, la metáfora que buscábamos es que fuera una actividad común en China, en Japón, en España, en Marruecos, en Colombia, ir a ver salir un viernes a sábado a ver una película mexicana, que es todo la magia de las imágenes y es muy, de alguna manera muy sensorial porque es la vista, y el sabor y el olor, porque desde luego la riqueza de la gastronomía mexicana está totalmente emparentada con el sabor y el olor. Pero no, y sobre a qué suena México, les recomiendo, creo que se llama la película Viva México, si alguien la conoce, corríjame el nombre, que hizo nuestra querida amiga Lynn Feinstein,
que junta todas las tradiciones musicales y crea un documental realmente alucinante de a qué suena México. Eduardo. Bueno, además lo que nuestro amigo Kobe pone ahí, además me trae a colación la canción que usábamos para los videos en donde así se siente México en la piel, que es una de las canciones que verdaderamente coinciden tanto con la marca, porque también había que ver eso, ¿no? Y esta de Luis Miguel, y en fin, o sea, usamos como mucha música que combinaba con la marca para los videos, las imágenes gráficas. Si ustedes ven los videos que teníamos en términos de lo sensorial, eran totalmente, apelaban al sentido del gusto, del tacto, de las artesanías, de todas esas cosas maravillosas. Y algunas aplicaciones que el otro día estábamos comentando con Guido, que nos tocó hacer, no sé si se acuerdan estos camiones, estas vitrinas o trailers que estaban cuando hacía el mayor frío en Chicago, en Nueva York, en estos lugares fríos en donde vivimos. Y entonces estaba la vitrina en una de las esquinas y estaba una playa adentro y unas chavas y chavos jugando voleibol y jugando con la familia y demás, vestidos de traje de baño. Y entonces la gente llegaba y estaba fascinada de lo que estaba viendo que estaba pasando en México en tiempo real. Y por otro lado, lo que hacíamos era traer a los operadores para que ahí mismo se hiciera la venta. Entonces, la verdad es que se hicieron cosas muy padres y explotamos mucho ese tema también del clima que nos favorece tremendamente. Oye, aquí un comentario de Laura, nuestra vicepresidente en Lexia, que es española. Dice, úsenos a los expatriados, a las personas que hemos llegado a vivir aquí a este país y podemos ser unos extraordinarios voceros y embajadores en el exterior. Y es un hecho, o sea, la cantidad de personas, cantidad de personas que están llegando, se ve muy puntual en la colonia Roma y en la colonia Condesa, pero no es exclusivo. Por ejemplo, allá en Washington, amigos de la embajada decían que las principales solicitudes de visa, fíjense qué interesante, no eran para la Ciudad de México, no eran para San Miguel de Allende, eran para Mérida, Yucatán, ¿no? Entonces va habiendo una serie de polos de personas que vienen y les gusta el país y se convierten en unos extraordinarios voceros de lo que México puede dar en términos de su espíritu, su calidad de vida, su comida, desde luego, sus diversiones, su forma de vivir. Creo que lo que atrae muchísimo a muchas culturas es la capacidad de disfrute por la vida, Eduardo. Eso pasarla bien, eso gozar con intensidad la belleza. Y me da mucho gusto que esté comentando tanto mi amiga Guille, decía desde Acapulco, pero que también siempre nos acompañó a todo lo que hacíamos. Ella representó Ixtapa, representó tantos destinos, y ella es una de las caras que portaba la marca México con tanto entusiasmo, porque como yo digo, fue mucha gente, y fueron destinos, fueron hoteleros, fueron DMCs, fueron operadores receptivos, fue todo un ejército de personas que hacían posible esto, no era el gobierno nada más. El gobierno, digamos, que ponía la plataforma y ya llegaban los entes privados y los destinos a cruzar y hacer los negocios, pero siempre con ese orgullo del tema de la marca. Entonces, me parece que una de las cosas que habría que hacer otra vez es la socialización. Que todo mundo le entre, que todo mundo conozca, que sea horizontal, que no tenga que ver nada más con turismo ni con ProMéxico, sino que sea una marca que vaya a los restaurantes, que vaya a los productos, que vaya a la agricultura quizá, que tenga más interdisciplinariedad, si así se puede decir, y que sea muy recíproca siempre su uso y muy responsable, ¿no? Sí, y algo bien importante es esto que de una u otra manera mucha gente el mismo gobierno no destruyó la marca, que ha tenido decisiones, no vamos a entrar en política de transformación, de modificación de cosas, ahí está la marca, Así ahí es. está ese gran ejército, que la metáfora bélica quizá no es la mejor, pero ya hablemos de ese gran ejército de personas que lo que busca es promover a México y que no solo lo hace en su vida cotidiana de una manera informal, sino que lo ha hecho profesionalmente.
que hay unos grandes expertos. Esta potencia, por ejemplo, somos una potencia exportadora a nivel mundial y eso se reconoce. Somos una potencia turística a nivel mundial con tanto que generar, tantas oportunidades, tantos nuevos productos y servicios, tantos nuevos profesionales, tantas vocaciones para generar atracción de visitantes, de placer, de convenciones, de salud, de muchos otros tipos. Y el chocolate, el tequila, el jitomate, el aguacate, todas esas cosas que además todo el tiempo nos recuerdan cuando estamos afuera, que esa es parte, el mezcal ahora tan famoso, y que se ha puesto tan de moda y que además está llegando a diferentes niveles socioeconómicos y diferentes culturas y todo el mundo lo está adoptando como suyo. En fin, o sea, yo creo que es incontable lo que podemos hacer con esto. La cerveza, million cuestiones de exportación. Les cuento una anécdota bien interesante. Cuando construimos la marca México, hicimos la investigación, una de las cuestiones que hicimos fue entrevistar a profundidad a personajes importantes y que conocieran muy bien a México. En ese tiempo, se me fue ahorita el nombre, ya la memoria no es mi fuerte, pero entrevisté al director del Instituto Nacional de Antropología e Historia, un gran personaje que lamentablemente fue de las primeras personas, fue una persona que murió con una de estas pandemias, pero Ovario, Teresa, ¿no? no. Ya pondremos en Twitter el Ok. nombre correcto para honrar su memoria y su aportación, pero algo bien importante que decía es que la gente que llegaba a México se integraba, no formaba colonias. Hay otros países que buscan su área, están exclusivos con su cultura, con su país, con su origen, y van creando como guetos que no intercambian. En cambio, acá el mexicano para darte un pasaporte y aceptarte y darte carta de naturaleza es que le entres al chile, ¿no? Te tienes que picar, te tienes que tomar un buen tequila, y es decir, con esos pequeños rituales de participación ya eres mexicano. Muy bien. No sé si tenemos alguna otra pregunta, Eduardo. Aquí dice Laura que se quedó pensando en algo con el tema de las canciones. México en la piel, Canta y no llores. ¿Cuál consideran que canción que busca hablar del nuevo del país y que eventualmente se quedará en nuestra memoria? Buena Mientras no pregunta. sea Peso Pluma, ¿no? Es decir, mientras no sea ese camino que incorpora la realidad negativa de nuestro país, la canta y la evoluciona, es delicado. México en la piel continúa fuerte, sí, claro, desde luego. El fenómeno de la canción, de la letra, reúne muchos tópicos, pero acuérdense que en los tópicos los lugares comunes son los lugares de encuentro, y desde luego por este personaje, este extraordinario cantante, que más allá de su vida personal, pues sí es una figura mundial, ¿no? Que es Luis Miguel. Y hay una pregunta, ¿qué tan importante fue incorporar el pensamiento y cultura de manera más profunda en el impacto que ha tenido la marca? Sí, creo que algo bien importante y algo para todos los que estamos en el mundo de la comunicación, y creo que es el grano de arena que pusimos en Lexia para la construcción de la marca, que es desde luego esta identidad gráfica, pero había toda una serie de estrategia de comunicación, activaciones, lineamientos de comunicación, posicionamientos de relaciones públicas. Nunca hay que quedarse con que un cambio de marca es un cambio cosmético, ¿no? Una marca es la expresión de una esencia. Y esto que preguntan, sí es muy relevante, la reflexión, la cultura, la historia, incorporar una perspectiva antropológica, una perspectiva de geopolítica, una perspectiva de negocios, un saber turístico, etcétera. Entonces, de la misma manera que la marca es un crisol de perspectivas, de colores, de ideas, también para construir cualquier marca, y más una marca tan sofisticada como es una marca país, hay que meterle. Y sabes que también para un poco la personalidad de los mexicanos, es decir, Uh-huh. que para dejar esas generalizaciones aparte y de verdad reflejar, pues que hay muchos tipos de mexicanos, muchos como les llaman ahora personas.
¿no? Hay mexicanos pachangueros, hay mexicanos que cuidan mucho la salud, hay mexicanos famosos en el tema de la medicina. Entonces, es una diversidad, pero en todos aspectos, ¿no? No hay una personalidad de los mexicanos, ni todos somos iguales. Y No, creo y que eso algo es que es bien importante. importante y es fruto de los cambios que está viviendo nuestro país, es que hay que incorporar a la visibilización a todos los mexicanos, vengan de donde vengan, la región de donde vengan. Durante estos años se ha hecho un trabajo extraordinario apoyando la artesanía y dignificándola y proyectándola al exterior, los pueblos originarios, gente que genera unas obras increíbles, maravillosas. Algo que nosotros hemos visto es el enorme valor que tiene para la gente y de orgullo y de afirmación de que hay que ir hacia adelante. Por ejemplo, los chavos y chavas que ganan en las Olimpiadas de Matemáticas, ¿no? Y que y robótica, y que además generan una nueva empresa, una innovación, un nuevo producto. Todo eso es extraordinariamente valioso. Me comentan que hay otra Laura Rodríguez que no solo es la vicepresidente de Lexia. Entonces yo le estoy, que no, es que, pero, Ahorita Rodríguez es comunicadora en México. mira, Antes. muy bien. Bienvenidas a ambas Lauras Rodríguez. Dice, me viene a la mente también los deportistas que representan a México en el extranjero y que actualmente son poco apoyados por el gobierno, cuando ellos tienen un papel muy importante ser embajadores de la marca del país. Son importantísimos. O sea, nada más piensen en Messi, ¿no? En su momento, Hugo Sánchez, ¿no? De ir a España. Yo estudié mi doctorado en España, en la prehistoria, y ahí estaba jugando Hugo Sánchez. La relevancia de lo que significaba Hugo Sánchez, ¿no? Hugo Sánchez era un buen embajador en términos de la creatividad, la innovación, el desparpajo, la forma de jugar, expresan mucho. Y acuérdense que un embajador es alguien que mucha gente ve y valora. Entonces, todas estas personas, los deportistas, los beisbolistas que estuvieron a punto de hacerla grande en el Mundial de Béisbol, de patinador maravilloso que fue a las Olimpiadas de Invierno, toda persona que demuestra un alma, un espíritu, un triunfo, algo que compartir al mundo, es muy valiosa. Y México está más fuerte, lamentablemente, pero así es, está más fuerte en sus individuos que en sus organizaciones. Pero es Entonces, ¿cómo importantísimo, lo Guido. ves? Fíjate que para ganar eventos, congresos internacionales, es muy importante que el mexicano que esté sentado en la junta de gobierno de la Organización Mundial de tal o cual especialidad médica, por ejemplo, sea el que levante la mano y el que con el orgullo traiga su evento a México. Acabamos de ganar el Mundial de Dermatología para Guadalajara y no que le quite mérito a los esfuerzos de Guadalajara, pero el mérito fue también del dermatólogo mexicano que está sentado en esa mesa y que levantó la mano y dije, no, ¿y por qué no han pensado en México? ¿Y por qué no en Guadalajara? Entonces, es importantísimo que los individuos exitosos en el extranjero asuman esa responsabilidad de portar la marca con orgullo. Perfecto. Bueno, pues ya por ser muy respetuosos con su tiempo y con el tiempo de todos, aquí dice Rafa Guerrero, ojalá la nueva administración haga uso inteligente de la marca de México para llevar a nuestro país al top 5 con el apoyo de todos los actores del sector. Muchas gracias, etcétera. Un Yo honor tener a quisiera... Rafa. Rafa es director del CESA. Mira, Maravilloso sensacional. tenerlo con nosotros. Gracias por escucharnos, Rafa. ¿No? Y pues todo lo que implica la generación de chefs, de cocineros, y no Academia. solo chefs, cocineros, o sea, lo que vive en Estados Unidos consumes chino, tailandés, francés, italiano extraordinario, y entras y están los mexicanos con esta pasión por la cocina creando maravillas, ¿no? Yo quisiera cerrar mi participación para darte la última palabra, Eduardo, agradeciendo la participación de todos y esta invitación que ya queda implícita a que recuperemos la noción colectiva de promover juntos todo lo bueno de nuestro país y defender juntos cuando es atacado injustamente, Eduardo. Entonces, para las últimas palabras para cerrar y agradecerle mucho a todos su presencia. Gracias, Guido. Yo también feliz de haber compartido este conversatorio contigo y también decirles a todos los que están conectados y a todos los que nos escuchen que se sumen a la promoción de la marca
y que en esta época de cabildeo y de poner programas en la mesa, que insistan mucho en que regrese esa fuerza que tenía en el exterior. Pues muchísimas gracias a todos y que tengan un muy buen día. Como en la parte de la televisión.